Área de matemática con el profesor Hildo Leiva Flores. Números racionales. Los números racionales son todos los números que son susceptibles de ser expresados como una fracción, es decir, como el cociente de dos números enteros. La palabra racional deriva de la palabra razón, que significa proporción o cociente. Aquí en este gráfico visualizamos el conjunto, en primer lugar, de conjunto de números naturales, luego el conjunto de números enteros y finalmente el conjunto de números racionales. Los números naturales se representan por una n mayúscula, los números enteros por una z mayúscula y los números racionales por una q mayúscula. Las características de estos números enteros en primer término pueden ser enteros positivos o enteros negativos. Si son enteros positivos, nosotros lo conocemos como el más 1, más 2, más 3, puntos suspensivos hasta el infinito. Y si son los números negativos, vendría a ser el menos 1, menos 2, menos 3, también puntos suspensivos hasta el menos infinito. El conjunto de números enteros es igual al conjunto de números positivos más la unión del conjunto de números negativos. Bien, vamos ahora a reconocer los números fraccionarios. Estos números fraccionarios pueden clasificarse en decimales exactos o en periódicos. Dentro de los decimales exactos, por ejemplo, tenemos el 2,5, que es el resultado de la división de 5 entre 2, o el 0,6, que es el resultado de la división de 3 entre 5. Y los números periódicos puros y mixtos, los periódicos puros, son aquellos números que la parte entera lo vemos aquí como el número 2 y toda la parte decimal es un número 3 e infinito. Y eso es equivalente al entero 2,3 con esta simbología que indica que este número se representa de manera indefinida. Y si nosotros dividimos 7 entre 3 vamos a encontrar como resultado 2,3 periódico puro. Por otro lado tenemos otro ejemplo aquí, el 0,12 periódico puro, ¿no? Es igual a la división de 4 entre 33. Entre los números mixtos podemos visualizar aquí una mezcla ya de números periódicos puros con números mixtos, con valores que no se repiten. Por lo tanto, este conjunto de números se llaman números mixtos. Aquí vemos otro número mixto, ¿no? El número 4 es el que es un periódico puro, pero el número 21 es un número exacto, por lo tanto, la combinación de estos hace que sea un número periódico mixto. Operaciones con números racionales. Aquí en el cuadro vemos, se muestran los precios de medicamentos genéricos que fueron consultados en la página del Observatorio de Productos Farmacéuticos del Ministerio de Salud. Aquí tenemos la fecha de actualización de la página, los tipos de medicamentos y los precios unitarios de cada uno de los medicamentos para el sector público. Primera pregunta. ¿Qué tipo de números se presentan en la información del cuadro? ¿Qué tipo de números se presentan en la información del cuadro? ¿A qué conjunto numérico pertenecen? Justifica tu afirmación. Cuando justifico mi afirmación, tengo que precisar cada una de las informaciones que estamos observando aquí. Por ejemplo, en esta primera columna, observo que hay números naturales y también números enteros, porque son números positivos, ¿correcto? Y el tipo de medicamento, aquí también veo números que son números enteros, ¿no? Y aquí en precio al sector público veo ya números decimales. Por lo tanto, estos números decimales, por la característica que tienen, son números racionales. Muy bien. Pregunta número 2.
considerando la información brindada por el observatorio del MINSA, que es esto de aquí, ¿cuánto se pagaría por 10 unidades de acitromicina? Relaciona los datos y responde la pregunta. Entonces, si a mí me preguntan por el producto de acitromicina, yo encuentro aquí acitromicina de 500 gramos, tableta cubierta, el precio unitario es 1.81 soles. Si me pide aquí cuánto se pagaría por 10 unidades, entonces lo que tengo que hacer es colocar el precio unitario, que es 1.81, y multiplico por las 10 unidades. Quiere decir, por las 10 unidades debo pagar ¿cuánto? 18.10 soles. Seguimos con la misma tabla de información para responder la pregunta número 3. Dice, suponiendo que debes adquirir al menos un blister, y un blister es un empaque de 10 tabletas de paracetamol, acitromicina y prednisona, ¿cuánto deberás pagar? Si entregas un billete de 50 soles para esta compra, ¿cuánto será el vuelto que recibirás? ¿Qué tipo de operaciones debes aplicar? Bien, en primer término tenemos que determinar, aquí nos pide un empaque, un blister, que es un paquete de 10 tabletas de paracetamol, de acitromicina y prednisona. Por lo tanto, el precio unitario es de 0.04, en este caso paracetamol, y por 10 vendría a ser 0.40. Por acitromicina, precio unitario es 1.81, también por 10 tabletas vendría a ser 18.10, y prednisona, el precio unitario es de 0.13, por 10 vendría a ser 1 sol 30 céntimos. Sumamos estas cantidades y me va a resultar un total pagado de 19.80. Eso vendría a ser los pagos realizados por estos tres productos. Ahora, si yo entregué un billete de 50 soles, y gasté en estos medicamentos de 19.80, entonces la diferencia va a ser 30.20, que sería el vuelto que voy a recibir. Bueno, ¿qué operaciones hemos aplicado aquí? ¿Qué operaciones hemos aplicado? Hemos aplicado las operaciones de la multiplicación y la suma, y luego finalmente la resta. Continuamos con la siguiente tabla para responder la pregunta número 4. Dice, debido a los problemas económicos de esta pandemia, muchas entidades han subido exageradamente el precio de los medicamentos. Suponiendo que se adquiere 100 tabletas de acitromicina para venderlas a 4.5 soles la unidad, ¿cuánto es la diferencia en el gasto al comprarlo con los precios del MINSA? Entonces, sabemos que el precio unitario va a ser distinto al precio que estuvo al sector público. Veamos, acitromicina aquí, el precio del sector público es 1.81, ¿correcto? Pero por la exagerada subida de precios en los medicamentos, se inició a vender a 4.50. Entonces voy a decir 100 tabletas por 4.5, que es igual a 450 soles. La misma cantidad de tabletas voy a multiplicar por 1.81, que eso va a ser igual a 181 soles. ¿Por qué estoy multiplicando? Para encontrar la diferencia de cuánto se vendía el sector público y cuánto se está vendiendo actualmente con el precio exageradamente subida. Entonces vamos a decir 450, que es un precio al vender en estos últimos días, y restamos los 181 soles que viene a ser el precio al público. La diferencia vendría a ser de 269 soles. Muchas gracias.